Bueno, compartimos este video como para hacer un breve resumen de lo que trabajamos en la última clase. Principalmente hay dos partes del módulo de médicos comunitarios que vamos a usar para esta clase. La primera parte que vamos a abordar es la de la página 176 a la 186, que hace referencia al vínculo entre el enfoque de riesgo o el paradigma de riesgo que venía mencionando Urquía en relación al concepto de inequidad en salud. Inicialmente el módulo presenta la idea de modos de vida, que ya lo habíamos charlado con las propuestas alternativas de Naumar Almeida como parte del movimiento de la epidemiología social latinoamericana, considerando este concepto de modo de vida como algo mucho más amplio e integrador que la idea de estilos de vida, porque de alguna manera habla de patrones en relación a patrones de trabajo, de consumo, de conductas, y cómo estos patrones, digamos que se expresan en este modo de vida, y que del modo de vida de cada individuo y de cada comunidad va a depender la exposición al riesgo. Según el patrón de trabajo, te expones o no como comunidad a determinado riesgo, y luego aparece o no el evento, ¿sí? Entonces el concepto de modo de vida es mucho más integral, lo propone la medicina social latinoamericana, y habla justamente entonces de patrones, de patrón de trabajo, de consumo. De alguna manera, Braille lo que plantea es que estos modos de vida presentan procesos destructivos, ¿sí?, que pueden ser inherentes a las poblaciones, a los humanos, o pueden ser externos. Entonces él hace esta división entre lo interno y lo externo, o lo inherente o lo contingente. Pero tiene que ver con esto que no siempre se pueden elegir ese patrón que condiciona la exposición al riesgo. Luego el módulo comienza de alguna manera a adentrarse en esta cuestión de la desigualdad y la inequidad, diferencia estos conceptos, no son sinónimos, sino que de alguna manera las desigualdades son consecuencias de las inequidades. Es decir, son las expresiones, las desigualdades, de la inequidad social, la inequidad económica. Las inequidades son consecuencias de los modelos productivos, por ejemplo, el capitalismo, el modelo productivo de alimentos, ¿sí? Entonces la desigualdad, si se quiere, es la expresión de las inequidades. Es una injusticia en el acceso a la desigualdad y plantea que existe una brecha en el acceso de algunos con el acceso de otros. Ante esa desigualdad existe una brecha en lo que cada uno puede acceder. Y uno de los conceptos que resaltamos en el encuentro de Zoom tenía que ver con la exclusión del disfrute, que no es solo acceder a un bien o acceder a un servicio, es estar excluido de la posibilidad de disfrutar. Y también habla de la disparidad en términos de calidad de vida. Entonces, estas desigualdades y estas brechas en el acceso de algunos y el acceso de otros son consecuencias o expresiones de las inequidades que subyacen. La inequidad no tiene que ver con la reacción de los gobiernos, sino que la inequidad es previa y es consecuencia a un gran modelo o un gran sistema. Mencionamos el capitalismo, que si se quiere el más fácil de visualizar. La inequidad entonces es una característica inherente a la sociedad que se expresa a través de las desigualdades que impiden de alguna manera el bien común. Es decir, la inequidad es injusta, es evitable. Eso es importante. No todas las desigualdades son injustas, no todas las desigualdades van de la mano de una inequidad, pero toda inequidad va de la mano de una desigualdad, ¿sí? Ahora, uno de los desafíos teóricos del modelo epidemiológico del riesgo tenía que ver con que no existe una teoría, una metodología concreta para poder abordar cuestiones más cualitativas, socioculturales, económicas o políticas, como en este caso la inequidad. Entonces, en el módulo se hace una propuesta de, bueno, ¿cómo vamos a medir la inequidad? Y se plantean ciertas estrategias, como por ejemplo medir y comparar entre poblaciones la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida, las necesidades básicas insatisfechas. Incluso se considera la evaluación de la inequidad en relación a la etnia o en relación al género, si existe una brecha, si existen desigualdades como consecuencias de esa inequidad, ¿sí?
Entonces, como para resumir esta parte del texto, decimos que la inequidad genera o se expresa a través de las desigualdades. Es una desigualdad, si se quiere, innecesaria, evitable, injusta, y que la desigualdad es inherente a la condición humana y no siempre está vinculada a la inequidad, ¿sí? Súper importante esta cuestión de la inequidad en salud como resultado de una distribución de recursos de poblaciones según la situación de poder, ¿sí? Eso es importante. Según tu posibilidad de poder, accedes o no a determinados bienes o servicios, ¿sí? Eso es, digamos, la mención en relación a la inequidad en salud. Cualquier estudio epidemiológico que no considere las situaciones de inequidad va a ser un estudio sesgado con un recorte que seguramente condiciona sus resultados, porque estas situaciones de desigualdad y de inequidad atraviesan las comunidades a punto tal, como decía al comienzo del módulo Braille, determina la exposición al riesgo, las situaciones de desigualdad y las situaciones de inequidad. Hasta acá termina como esta primera parte en la que estuvimos reflexionando justamente en la primera parte del Zoom. La segunda parte es un poco más técnica, menos reflexiva si se quiere, y lo que hace es plantear a la hora de abordar una investigación en epidemiología cuáles son los distintos pasos y qué consideraciones hay que tener en cada uno. Lo principal habla de delimitar el problema. Charlamos en el Zoom que esta etapa de delimitación de problema es mucho más larga y mucho más compleja, pero en el módulo establece como un orden de preguntas a considerar. ¿Cuáles son las áreas más afectadas, los grupos poblacionales más afectados? ¿Cuál es el estado del arte? Es decir, ¿qué hay escrito, qué hay investigado sobre este tema? Y en base a eso, delimitamos cuál es el problema a estudiar. La metodología para abordar este problema puede ser cuantitativa, cualitativa o puede ser ambas, y en una triangulación de datos podemos, contrastar o utilizar la visión cualitativa y la visión cuantitativa para poder evaluar de una manera más integral el problema. Entonces, esa es la estrategia de triangulación de datos. Cuando contrastamos o utilizamos ambas fuentes de datos, quali y quanti, para abordar la problemática. Para recolectar la información, el módulo presenta el concepto de dato y el concepto de variable. La variable es cualquier característica que pueda tomar distintos valores según el individuo o la población. En el encuentro de Zoom hablábamos de vegetariano, sí o no, género, sexo, varón, mujer, otros, ¿sí? Edad, 1, 2, 3, 4, 5 años, esas son variables. Vegetarianismo, el género o el sexo, la edad, puede tomar distintos valores. Una vez que toma un valor, eso se considera un dato. Si es o no vegetariano, cuántos años tiene, ¿sí? Eso es un dato, es la variable con un valor. Y la variable es una característica que puede tomar distintos valores, ¿sí? Las variables se pueden categorizar según sean cualitativas o cuantitativas. A su vez se categorizan según la relación en cuanto a la hipótesis, si son variables dependientes, independientes o intervinientes. Dependientes son aquellas variables que son las que yo quiero estudiar. Independientes son las variables que me ayudan a estudiar la dependiente. En el encuentro de Zoom pusimos el ejemplo de la anemia. Si yo quiero estudiar la anemia es mi variable dependiente, que la tendré que definir con mayor exactitud. Y las independientes son aquellas que me ayudan a explicar la anemia. Por ejemplo, vegetariano, sí o no. Parto prematuro o parto a término. Sexo, varón, mujer, otros. Entonces, todas esas variables yo las voy a estudiar para explicar la anemia. La anemia es mi variable dependiente, todas las otras son las independientes. Si yo llevara a cabo un experimento en donde modifico los valores de esas variables, son las intervinientes, ¿sí? Las más utilizadas son sexo, género, edad, puede ser etnia, son las variables universales, que son las que propone el módulo. Por otro lado, tenemos también una categorización de variables según sean
nominales, ordinales o numéricas. Nominales se refiere a, por ejemplo, pusimos el ejemplo de los grupos sanguíneos, en donde no les puedo poner un orden, porque no hay algo mayor o menor. Grupo A, B, AB o 0, pero no hay un orden. En cambio, las ordinales son cualitativas, pero sí las puedo ordenar. Hablábamos de, por ejemplo, el nivel de formación. Primaria, secundaria, terciario, universitario, posgrado. Son niveles en donde yo puedo ordenar. Si bien, al igual que las nominales, son algo cualitativo, no se cuantifica, pero se pueden ordenar. Y las numéricas sí son cuantitativas. Las numéricas pueden ser discretas, que son números cerrados, o pueden ser continuas, que son números con coma, para decirlo de una manera fácil. Por ejemplo, ¿cuántos hijos o hijas tenemos? Son numéricas, pero discretas, porque no puedo tener un hijo, 3. Tengo un hijo o tengo 2. En cambio, las continuas, pusimos el ejemplo del peso. Yo puedo pesar 60.600 gramos, 60.700 gramos, 60.800. Entonces hay una continuidad en los valores. Entonces dijimos, nominales, que no tienen un orden, las ordinales, que sí tienen un orden, esas son cualitativas, y en relación a las cuantitativas dijimos discretas y continuas, según cómo sean los valores, si son continuos o si es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esto es importante, la categorización de las variables, dijimos quali y quanti, dependientes, independientes o intervinientes, pueden ser nominales, ordinales, numéricas continuas, numéricas discretas, ¿sí? Esta información la vamos a recolectar ya sea de fuentes primarias, porque yo elaboro la investigación para obtener esos datos, o de fuentes secundarias, porque alguien más ya lo hizo. Ustedes mencionaron como ejemplo la ENIS, la encuesta de factores de riesgo, la encuesta de gastos de hogares. Esos son datos que otro ya generó y que yo puedo utilizar considerando esa fuente como secundaria, ¿sí? Una vez que tengo todos estos datos, cuantitativos, cualitativos, lo que hago es ubicarlos en una tabla de distribución de frecuencia. Esas tablas nos ordenan. Volviendo al ejemplo de la anemia, decimos cuántos anémicos son vegetarianos, cuántos anémicos no son vegetarianos, cuántos no anémicos son vegetarianos, cuántos no anémicos no son vegetarianos. Se van cruzando datos. La más fácil es una tabla de doble entrada. También tenemos tablas considerando las variables numéricas continuas que nos permiten hablar de intervalos de clase. Bueno, de 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15. Entonces son intervalos de clase. Una vez que yo planteé el problema, la metodología, los datos y las estrategias de las fuentes de datos, luego hice las tablas para analizar estos datos, luego los comparto, ¿sí? Presento los datos. Y en el módulo hablan de gráficos de torta o le dicen de sectores circulares, gráficos de barra, en donde son variables no continuas. Entonces lo que importa es la altura, es decir, por ejemplo, vegetariano sí, ¿cuántos anémicos? Vegetariano no, ¿cuántos anémicos? ¿Me importa qué? La altura de la barra, ¿sí? Y luego habla de los histogramas, en donde la base no es una variable discreta o ordinal o nominal, son variables continuas, en donde de 0 a 5 años veo cuántos anémicos tengo. Entonces no solo me importa la altura, me importa también el ancho. Entonces base por altura, el área. Entonces en los gráficos de barra me importa la altura de la barra. Y en los histogramas, como también hay una base que tiene información, que son los rangos, ¿sí? Entonces ahí me importan los histogramas, el área que ocupa cada barra. Y luego habla también del polígono de frecuencias, que tiene que ver con un gráfico que une el punto superior y medio de cada barra del histograma. Esos gráficos entonces tienen un cierto dibujo y uno puede contrastar qué dibujos generan los histogramas de un pueblo con el otro, ¿sí? Y ahí hay como ciertos detalles sobre si esos dibujos, digamos, son simétricos o no, ¿sí? Eso es objeto de análisis. Este es un resumen entonces de la clase 3 y les propongo retomar la lectura para ver si hay dudas. Siempre estamos disponibles en la plataforma.